Pues es un gusto estar reunidos otra vez para estudiar su palabra, especialmente en este día de resurrección, domingo de resurrección, en el que el mundo entero, por lo menos, escucha, ¿verdad? Tal vez no el mundo entero cree, pero el mundo entero escucha lo que hace 2000 años sucedió. Jesús resucitó de entre los muertos y cambió no solo la historia de la humanidad, cambió la historia de nuestras vidas. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que hemos creído, somos un testimonio de que Jesús está vivo. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque estás aquí. Y creo que el Señor hoy quiere hablarnos y recordarnos la esperanza tan grande que tenemos gracias a que Él venció a la muerte hace 2000 años. Me gustaría estudiar este tema de la resurrección como parte de nuestra serie sobre el Espíritu Santo. Ya hemos estudiado muchas veces la resurrección desde un punto de vista apologético y hemos hablado de todo lo que implica la resurrección en años pasados. Puedes escuchar las enseñanzas en nuestra aplicación. Pero hoy vamos a estudiarla como parte de nuestra serie sobre el Espíritu Santo y el tema de hoy es el Espíritu y la resurrección. Y la idea es que podamos aprender cómo la resurrección el día de hoy a nosotros nos impacta. El día de hoy tiene un efecto en nuestras vidas y puede tener un efecto en nuestras vidas. Y me gustaría comenzar leyendo Romanos 8, verso 11. Y después de esto, tener 3 sencillas reflexiones acerca de este tema. Romanos 8, versículo... Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 11. Dice así: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y lee esto con mucha atención. Mira el verso 11. Leámoslo despacito. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tengamos una pequeña palabra de oración. Señor, gracias por explicarnos a través de tu palabra lo que significa tu resurrección para nosotros el día de hoy. Y gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque al vencer a la muerte, ascendiste a los cielos y enviaste tu Espíritu a cada uno de nosotros que hemos creído en ti. Señor, permítenos maravillarnos el día de hoy sobre cómo tu resurrección puede impactar nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque te adoramos sabiendo que estás vivo, Señor. Y vives no solo real y verdaderamente, Señor, sino también en nuestros corazones por medio de tu Espíritu. Te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. La primera reflexión importante sobre este tema del Espíritu y la resurrección, por supuesto, tiene que ser la importancia de la resurrección. La vida de Jesús dio evidencias en muchos sentidos de que había un poder sobrenatural en Él, pero sus milagros, sus señales, su vida tan asombrosa como era, no hubiera tenido ningún sentido realmente si Jesús no hubiera resucitado. La resurrección de Cristo es el testimonio más contundente de su identidad como Hijo de Dios. Eso es bien importante tenerlo claro. Si Jesús no resucitó, Jesús no es alguien digno de nuestra fe, de nuestra adoración y de nuestra confianza. La resurrección es lo que le da peso a todo su mensaje, a todas sus declaraciones, a sus señales, a sus milagros. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos razón alguna para creer nada
de lo que Él afirmó sobre sí mismo. Lo leíamos hace un momento, pero leámoslo de nuevo. Primera de Corintios 15, versos 17 al 20. Pablo lo pone en los términos más dramáticos posibles. Me identifico con Pablo. Bien intenso el Pablo, ¿ah? ¿Habrá sido regio? ¿Norteño? ¿De dónde habrá sido? Pues sí, ¿verdad? Pues Tarso, al norte, sí, claro. Bueno, costa sur, pero al norte desde la perspectiva de Jerusalén. Dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, de verdad, por favor, dimensiónalo, medítalo, o sea, analízalo. Fíjate lo que él dice. Si Jesús no resucitó, vuestra fe es vana, significa hueca, vacía, no vale. Es de chocolate, ¿no? ¿Se usa esa expresión por acá? Cuando un niño juega de chocolate, es que no cuenta, literal, ¿no? Aún estáis en vuestros pecados. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida esperamos en Cristo, esto es, en un Cristo que no resucitó, somos somos los más dignos, los cristianos. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Has oído ese argumento de, pues bueno, si lo que yo creo no es verdad? O sea, desde un punto desde el cuadrilátero de la lógica, como que está bien ese argumento, pero desde el cuadrilátero bíblico, no es un buen argumento. ¿Has oído ese argumento? Si lo que yo creo no es verdad, pues ¿qué perdí? ¿No? Pues viví una vida moral y pues iba los domingos a la iglesia, está comprobado médicamente que participar de un culto semanalmente, no aplica si vienes una vez al semestre. Semanalmente, si vas a un culto, tu presión arterial, o sea, ¿qué perdí? ¿No? Pero si lo que tú crees no es verdad, ¿qué vas a perder? Y todo así como, ¡wow! Y Pablo dice, está chido como un ejercicio intelectual, pero la realidad es que si esto no es verdad, somos dignos de lástima. Olvídate de la presión arterial, bro. Tú cuidándote de la presión arterial y otro vato allá disfrutando su pulled pork con extra grasa y lo disfrutó y se va a morir igual que tú y él tiene una mejor experiencia que tú. Él está usando mejor la vida que tú, pecando y haciendo lo que le plazca. Si Cristo no resucitó. Pero, dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Fíjate este argumento. Fíjate su argumento. Pero la verdad es que Cristo resucitó y Él se ha convertido en las primicias. ¿Qué dice ahí? De los que durmieron. Significa que es el primero de la resurrección. El primer ser humano en entrar a la vida resucitada, lo cual significa que va a haber otros que le siguen, todos aquellos que hemos creído en Él. Hay una vida después, una vida eterna, y Cristo es la comprobación de eso. A través de su resurrección, eso lo cambia absolutamente todo. Por eso es importante la resurrección. Ahora, aunque es cierto que Jesús mismo venció a la muerte y que Él tenía potestad, como lo dijo en Juan capítulo 10, verso 18. Jesús dijo, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso es cierto, pero también es cierto que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la resurrección. Y esto nos lleva a nuestra segunda reflexión en este tema. La primera fue que la resurrección es lo que le da sentido, valor al cristianismo. Sin la resurrección no tenemos nada, ¿no? Lo perdemos todo. Pero el punto 2 es que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la resurrección de Jesús. De hecho, el Espíritu Santo estuvo involucrado en toda la vida de Jesús. ¿Y estás listo? Porque te voy a ametrallar con algunos textos. Tú nomás apúntale
y ve pescando las ideas, porque son muchísimas. El Espíritu Santo anunció la venida de Cristo desde el Antiguo Testamento. O sea, fíjate, desde antes que Jesús naciera, el Espíritu Santo ya estaba involucrado, anunciando que Jesús vendría en forma humana. Primera de Pedro 1, versos 10 al 12, te lo leo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y luego dice, las glorias que vendrían tras ellos. La gloria más gloriosa de todas estas, la resurrección, por supuesto. El Espíritu Santo también hizo posible la encarnación de Jesús. O sea, el Espíritu Santo hizo posible que Dios tomara forma humana en Cristo. En Mateo capítulo 1, verso 20, solo apúntalo, se nos dice que estando desposada María, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen, el texto dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice ahí? Del Espíritu Santo es. Entonces el Espíritu Santo anuncia la venida de Cristo. El Espíritu Santo engendra a Jesucristo. Por supuesto, Jesús es preexistente, ¿verdad? Él es el Verbo eterno de Dios, pero el Espíritu Santo estuvo involucrado en su encarnación. Pero además, el Espíritu Santo identificó a Jesús como el Mesías en su bautismo. Lucas capítulo 3, verso 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y dice ahí, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan, que por cierto también estaba muy relacionado con el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, había recibido esa instrucción, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el Mesías, ¿no? Entonces ahí vemos al Espíritu identificándolo públicamente. El Espíritu Santo además, escucha esto, llenó a Jesús y lo guió a enfrentar la tentación victoriosamente en el desierto. Lucas capítulo 4, verso 1 nos dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Qué increíble, ¿no? La vida de Jesús no solo fue anunciada, fue concebida, sino fue dirigida por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es lo que explica por qué Jesús vivió como vivió. Dice Lucas capítulo 4, y ese es otro punto sobre el Espíritu y Jesús, el Espíritu Santo capacitó a Jesús para llevar a cabo su ministerio. En Lucas 4, verso 14, se nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio público de 3 años, no las hizo en su poder, no las hizo en su nombre, no las hizo en su autoridad. Las hizo en el nombre de Dios el Padre, en su autoridad y con el poder y en el poder del Espíritu Santo. Esto es bien importante, porque comenzamos leyendo que si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el Espíritu también vivificará al creyente. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu y esto me encanta. Hebreos capítulo 9, verso 14 nos enseña que el Espíritu Santo le dio a Jesús poder para vivir una vida perfecta y sin mancha que ofrecer en la cruz.
Sí, porque hablamos del poder del Espíritu en la vida de Jesús y pensamos en Jesús resucitando muertos, caminando sobre el mar, multiplicando pan, sanando al ciego, ¿no? Pero ¿qué me dices de toda una vida perfecta, sin pecado? ¿Cómo Jesús logró eso? Enfrentando tentación por el mismísimo diablo. La Biblia nos dice cómo. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más? El autor está comparando la sangre de los sacrificios que se ofrecían en el templo con la sangre perfecta de Jesús. Y en Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Pon mucha atención a cómo lo dice el texto. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Te diste cuenta? El texto está diciendo que fue mediante el Espíritu Santo que Jesús pudo ofrecerse sin mancha a Dios. Es a través de su poder que Él pudo ofrecer una vida perfecta y sin pecado. Eso es increíble, increíble. Pero a veces pasamos por alto la participación del Espíritu en la resurrección. Quisiera leer dos textos para considerar esto. Romanos 1:4. Acompáñame ahí, por favor. Romanos capítulo 1, verso 4. Déjame leer desde el verso 3. Pablo, hablando del Evangelio, dice que el Evangelio es acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué dice ahí? Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que este texto nos dice es que la resurrección es la declaración del Espíritu Santo acerca de la identidad de Jesús. La resurrección es el testimonio del Espíritu. Al levantar a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo está diciendo y declarando poderosamente que Jesús no solamente fue un hombre perfecto, es el Hijo de Dios. Su origen es divino. Él es Dios hecho carne. En Romanos capítulo 8, verso 11, que es el texto que leímos al principio, nos dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, ¿te das cuenta? La vida de Jesús, de principio a fin y reinicio, ¿no?, con la resurrección, fue sustentada por el Espíritu Santo. Y este es un punto climático, de hecho, en la carta a los Romanos, cuando Pablo dice esto: si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros también, eso tiene que manifestarse con una nueva vida. Lo cual nos lleva al tercer punto del día de hoy: el Espíritu Santo y nuestra resurrección. Es lo que acabamos de leer. Pablo nos está diciendo que si el Espíritu Santo que resucitó a Jesús está morando en nosotros, tenemos dos cosas. Número uno, la esperanza de resucitar también. Y cuando hablo de esperanza, no me refiero a como nosotros usamos la palabra esperanza, ¿no? Pues tengo esperanza en que me gane la lotería. Eso nunca se cumple. No, cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de... O sea, si yo soltara, no lo voy a ilustrar. Y lo iba a hacer, pero me están viendo los de audio. Iba a soltar el micrófono, ¿y qué es lo que esperaría si yo suelto el micrófono? Pues que caiga. Pero es una esperanza segura, ¿sabes? O sea, si lo suelto, ¿probamos? ¿Todos a favor? Levanten la mano. Y los de audio así, enfocándolos con la cámara. ¿Se entiende el concepto? O sea, es una esperanza segura. Si Cristo resucitó, dice el texto, el Espíritu Santo vivificará también, está en futuro, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. Es una garantía que nosotros resucitaremos, escucha esto, físicamente. Resucitaremos físicamente. La resurrección de Cristo no fue una resurrección moral o etérea, ¿no? La resurrección de Jesús fue una resurrección corporal. Su cuerpo fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu, con un cuerpo glorificado. Escucha esto, si estás arriba de los 40, eso te va a emocionar. Con un cuerpo glorificado que nunca se enferma, nunca se cansa, no envejece, no sufre dolor ni debilidad de ningún tipo. Dices, es nuestra esperanza, bro. Es nuestra seguridad. Ya los de arriba de 60 están en éxtasis, así de... Ya ni amén dijeron, solo como... Es nuestra esperanza. Resucitaremos por el poder del Espíritu a un tipo de vida distinto del que Jesús es la primicia, el primero en su tipo. Primicias de los que durmieron, dice la Biblia, fue hecho Jesús, el primero en su tipo. Entonces, el Espíritu en nosotros garantiza que ese será nuestro destino, pero también el Espíritu en el presente, el Espíritu que resucitó a Jesús en el presente, nos da acceso a la vida resucitada desde ahora. En el futuro nos dará acceso físicamente. Dices, pues eso es lo que más me interesa, ¿no? Pero no, escucha esto, en el presente el Espíritu Santo ya nos da acceso a lo mejor de la vida resucitada desde ahora. Mira Romanos capítulo 8. Vamos a pasar un buen rato en este capítulo 8 viendo justamente el acceso a esta vida resucitada por medio del Espíritu. Romanos 8, en el verso 23, nos dice así. Romanos 8, verso 23. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, que está en deterioro, que está, pues sí, yendo al desorden cada vez más. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos, ¿qué dice ahí? Las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Otra vez el texto nos muestra dos dimensiones de la obra del Espíritu. Una futura, estamos esperando, eso es esperar con anhelo la redención de nuestro cuerpo. Pero en presente dice, hoy tenemos las primicias del Espíritu. Y este tema de las primicias es súper interesante. Desde el Antiguo Testamento, de hecho, cuando Dios guía a su pueblo, al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto y llevándolo a la tierra prometida, Dios les da instrucciones y les dice, cuando entres a la tierra prometida, o sea, ellos van marchando hacia su destino. Cuando entres, les dice, vas a consagrar las primicias de ese fruto. Todo lo que sigue ya es tuyo, pero esas primicias me las tienes que consagrar a mí, ¿no? Y las primicias representan no solo lo primero, sino representan lo mejor. Tenías que escoger lo mejor de los primeros frutos y eso consagrarlo al Señor. Pero aquí en Romanos 8:23, no sé si te diste cuenta, no está hablando de primicias que nosotros le damos a Dios. Está hablando de las primicias que Dios nos da a nosotros a través de su Espíritu. Nosotros tenemos lo primero y lo mejor de la vida espiritual en nosotros. Ya es nuestro el día de hoy por medio de su Espíritu. Hay mucho más por venir en el futuro, pero lo primero y lo mejor ya lo tenemos. Su Espíritu vive en nosotros y eso nos da acceso a la vida resucitada, a la vida venidera, a la vida eterna. Por su Espíritu en nosotros, la vida eterna no es algo que estamos esperando, es algo que ya
tenemos. Qué glorioso, ¿verdad? Ahora, veamos muy puntualmente 4 aspectos de la vida resucitada que hoy disfrutamos porque el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros. Número 1, ¿estás listo? Primera primicia, por así decirlo, que tenemos por el Espíritu. Podemos vivir libres del poder del pecado. Podemos vivir vidas conformes al carácter y la justicia de Jesús. Podemos vivir conforme a los recursos que llevaron a Jesús a vivir la vida que Él vivió. Romanos 8, verso 1, vamos a leer hasta el 9. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Me ha librado. Me voy a volver predicador pentecostal. Porque les pido que lean y no leen. ¿Qué dice ahí? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, imagínate, celebramos que Él resucitó. La vida en Cristo Jesús me ha librado. Bro, vamos. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, si te ganaras la lotería, ¿cómo lo dirías en la iglesia? Hijo, mano. No sé si reírme o llorar, bro. Era una pregunta retórica, nomás te lo imaginaste y fue como, ya me vi, gloria a Dios, aleluya, quiero el equipo de alabanza ahí. El Espíritu de vida nos ha librado. No manches, bro. ¿Recuerdas cómo era tu vida cuando eras esclavo del pecado? Del orgullo, de la avaricia, de la envidia, del alcohol, del dinero. Ponle el nombre. Éramos esclavos. Había algo que no nos dejaba vivir libremente. Y el Espíritu Santo viviendo en nosotros nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Es parte del mismo punto. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ser libres del poder del pecado significa que somos capaces de vivir vidas justas como la de Jesús. No en nuestras fuerzas, por supuesto. Porque su Espíritu mora en nosotros, podemos vivir cumpliendo las demandas de la ley. No significa que ya no fallamos. Vamos para allá, vamos a ir por partes. Pero ahora podemos hacer lo que es justo. Porque somos libres para eso. Porque su Espíritu mora en nosotros. Porque los que son de la carne, verso 5, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es todo lo que viene con esta libertad, ¿sabes? Libres del pecado, libres para vivir vidas de justicia, nos lleva a experimentar esto, paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que viven de acuerdo al Espíritu, pues sí, ellos sí pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Somos libres para vivir vidas espirituales, libres del pecado. Esa es la primera primicia. Dime si no es de lo mejor. Dime si no es de lo mejor. Segunda primicia, esta sección que acabamos de leer, podríamos dividirla en varias primicias, pero estoy englobándolo todo. Segunda primicia, ahora podemos hacer morir nuestras tendencias pecaminosas. ¿Cuántos aquí tienen tendencias pecaminosas?
Pues todos, ¿verdad? Sigue habiendo una tendencia en nuestra carne. Nuestra carne sigue ahí, ¿verdad? Pero por el Espíritu de Cristo en nosotros podemos hacer morir nuestras tendencias pecaminosas. Dice Romanos capítulo 8, ahora acompáñame a leer desde el verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mira lo que dice ahí, con mucha atención. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Seguimos luchando con esa tendencia de nuestra carne a pecar. En un sentido general, pecamos y cada uno de nosotros, pues cojea de una pata, ¿no? Como dicen por ahí. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia particular. Bueno, por el Espíritu Santo, por su poder en nosotros, tú y yo podemos hacer morir nuestras tendencias pecaminosas. No controlarlas. Ahí te va mi lado Grinch del día de hoy. Me choca cuando un cristiano dice, tengo que trabajar más en este aspecto de mi carácter. Es como, bro, eso es un pecado. No tienes que trabajar, tienes que matarlo. Tienes que hacerlo morir. Eso de trabajar, déjalo para la psicología, ¿no? Ay, trabajar en este aspecto de mis emociones o mi carácter o mi... No, el Espíritu nos guía a hacer morir lo terrenal en nosotros, a hacer morir las obras de la carne. Pero eso solo es posible si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos realmente está en ti y en mí. Si está en nosotros, tenemos esa capacidad. Dejémonos guiar por su Espíritu a hacer morir las obras de la carne que siguen allí como una tendencia pecaminosa. Incluso los patrones de conducta más dominantes. El Espíritu Santo tiene el poder de hacerlos morir si tú te dejas guiar. Una de las cosas que más me asombra del testimonio de mi pastor, Fermín Cuarto, es justamente cómo el Espíritu Santo incluso cambió la química de su cuerpo. Y él lo dice, ¿no? Él luchó con la adicción a las drogas por mucho tiempo, puso su confianza en Cristo y seguía luchando con estas tendencias. Ya has escuchado su testimonio seguramente. Él seguía cayendo en lo mismo, aunque había creído en Cristo. Y su hoy esposa un día le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Has seguido fumando? No. Y tú finalmente tuvo que reconocer, no, pues sí. Oye, ¿por qué? Cristo está en ti. Fíjate, todo lo que él necesitaba era aferrarse a esta verdad, recordar esta verdad y echar mano de ella. Cristo vive en ti. Vamos a orar para que el Señor te llene de su Espíritu. Y oró por él y esa adicción simplemente se fue. Físicamente incluso ya no había esta demanda. No estoy diciendo que eso va a pasar cada vez, pero sí estoy diciendo que el Espíritu Santo es real. Y aquí lo estamos viendo, la Biblia lo está diciendo. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Viviremos la vida nueva, la vida resucitada, la vida cristiana, la vida que demuestra, mejor que cualquier argumento, que Jesús realmente resucitó. Porque está en mí y mira cómo me está transformando. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Espíritu nos da el poder, nos da la dirección para hacer morir las obras de la carne en nosotros. Tercera primicia que yo veo aquí, verso 15 al 17. Esta te va a gustar. Podemos vivir libres de culpa y condena, incluso cuando fallamos y pecamos. Podemos arrepentirnos, ser lavados, perdonados, restaurados. Y el Espíritu Santo nos afirma, dándonos testimonio de que somos hijos de Dios. Dice verso 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando pecas, cuando fallas, ya no hay temor de perder el amor de Dios. Ya no hay condenación. Ya no ves a Dios como un juez, aunque es un juez justo. El Espíritu dentro de ti te recuerda, hey, fuiste comprado, un precio fue pagado para que tú seas hoy reconocido ante sus ojos como su amado Hijo. Te ama. ¿Quién hace eso, bro? ¿Tú crees que una persona puede repetírselo a otra persona lo suficiente para que realmente en su corazón haya esa convicción? No, eso no dura. Puede durar un tiempo. Pero si el Espíritu Santo está presente en ti, esa es la manera en la que vas a enfrentar la tentación. La condenación. Vas a enfrentarla con esperanza. Porque sabes que Dios es tu Padre. Y el Espíritu mismo, dice el verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, aun cuando fallo, cuando peco, el Espíritu Santo me afirma en mi identidad como hijo de Dios y me recuerda que hay un futuro glorioso esperándome. ¿Tú crees que se me antoja el pecado cuando recuerdo que Dios me ha amado así? Que Dios tiene preparadas estas cosas para mí. Pero lo que hace la condenación es poner los ojos en nuestro error, en nuestra incapacidad, en nuestra debilidad. Y pensamos, pues no lo voy a lograr, ¿no? Déjame ahorrarte la vuelta argumental en tu cabeza. No lo vas a lograr. Y por eso un precio fue pagado. Y el Espíritu Santo, si está presente en alguien, el Espíritu Santo presentará el amor de Dios y la adopción, la costosa adopción, con la que Cristo nos hizo hijos de Dios, para llevarnos a esperanza nuevamente, a confesar, a arrepentirnos, a abandonar el pecado y abrazar el amor de Dios. El Espíritu Santo puede hacer esto en nosotros, vidas libres de culpa. Si me voy simplemente por la estadística, la mitad de las personas que están aquí ahorita, de los que estamos aquí, la mitad en este mismo momento se sienten muy mal por algo que pasó, olvídate esta semana, hoy mismo. Algo que dijiste, algo que hiciste, algo que no hiciste. Tal vez es algo que llevas cargando por años incluso. El Espíritu Santo te puede hacer libre de eso. No hay suficiente cantidad de pastores y de hermanos que te puedan decir, no, Dios te perdona, estás bien. Y que eso realmente te dé paz, a menos que tú abras tu corazón a Jesús y recibas su Espíritu. Eso es lo que te puede hacer libre, auténticamente libre. Y ya no te ves como aquello, ¿no? Como aquel pecado que te está condenando. Te ves como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te lo muestra. El Espíritu te da ese testimonio ahí. Hijito, sí, fallaste. Sí, pecaste. Y es por eso que te di mi Espíritu. No solo para hacerte libre de condenación, fíjate, para ayudarte en tu debilidad. ¿Cuántos aquí son débiles? Todos. Yo soy tan débil que no puedo ni levantar la mano ni contestarte, bro. Exacto. Todos aquí somos débiles. ¿Qué crees? ¿Qué crees, bro? Aquí es cuando tú dices, ¿qué pasó? No, cancelamos, se cancela el domingo de resurrección. ¿Qué crees, bro? Ya no me acuerdo qué te iba a decir, ¿ya ves? Por no contestar al principio. Pablo también se consideraba débil. Pablo, bro. Pablo, Pablo, el apóstol que escribe libros de la Biblia. ¿Pablo? Ese Pablo, bro. Ese Pablo que vio físicamente a Jesús. Físicamente en su conversión. Necesitaba del Espíritu Santo. No es una experiencia magnífica con Cristo en un momento de nuestra vida.
lo que sostiene nuestra vida cristiana. Es una relación constante con el Espíritu que resucitó a Jesús. Somos débiles, bro, somos débiles. ¿Cuántos dicen amén? Estaría genial tener una reunión de hombres, ¿no? Un ministerio, una conferencia, hombres débiles, viles, menospreciados. Sería genial. Porque cuando soy débil, reconozco, admito mi debilidad. ¿Qué crees, bro? Le abres la puerta a la vida resucitada, bro. Entonces puedes experimentar su poder, sus recursos. Mira lo que dice Romanos 8, verso... Híjole, vamos a leer desde el verso 22. No, vamos a leer desde el verso 26, si no nos vamos a colgar más. Romanos 8, desde el verso 26, dice así. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Y qué crees? Luego viene esta sección tan conocida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bro, ese es el clímax del ministerio del Espíritu, dándonos seguridad, bro. Dándonos las primicias de la vida resucitada. O sea, si ya lo eterno lo tengo, lo primero y lo mejor de la vida eterna ya lo tengo, híjole, decían en mi rancho, pues que ruede el mundo, bro. ¿Sabes? O sea, el final de la película para mí está genial, bro. ¿Qué importa? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles, bro. Somos débiles. A la hora de ser agradecidos con Dios, de tener fe, de servirle, de hacer lo correcto, de buscarle, de tener prioridades adecuadas, de ser testimonio. Somos débiles todo el tiempo, bro. Bienvenido al club. El Espíritu Santo lo sabe y está aquí para ayudar. ¿No te encanta eso, bro? Está aquí para ayudarnos, bro. ¿Cómo? Déjame explicar un par de cosas, creo que es importante. Dice ahí, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Esa es la manera en la que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Esa es su forma de ayudar. Intercede por nosotros, dice ahí, con gemidos indecibles. Muchas personas sugieren que esto se refiere al don de lenguas. No es así. Por el contexto es evidente, es obvio, es claro que no está hablando del don de lenguas, porque las lenguas pues son lenguas, las hablas, ¿no? Las dices, las lenguas las dices, son lenguajes, son idiomas. Pero aquí no está hablando de idiomas, bro. Aquí no está hablando ni siquiera de palabras que puedes decir. Está hablando de gemidos indecibles. Eso significa impronunciables. No es un lenguaje, bro. Es una intención. Versos 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es, no dice el lenguaje del Espíritu, sino dice la intención del Espíritu. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad? Cambiando las intenciones de nuestro corazón, bro. Cambiando la intención, la dirección de nuestra voluntad, de nuestra mente, de nuestros afectos. Esa es la manera en la que Él intercede, en la que Él interviene. Pide a Dios por nosotros que nuestros corazones sean movidos hacia la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. No todos oran en lenguas según la Biblia, pero todos necesitamos la ayuda del Espíritu, ¿verdad? No todos oran en lenguas según la Biblia, pero todos nosotros somos débiles y necesitamos su ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad cuando estamos desenfocados, desanimados, cansados.
débiles o incluso simplemente y llanamente mal, bro. El Espíritu está ahí para ayudar. Todo esto porque Jesús resucitó. Siempre, no sé si a ti te está pasando, pero para mí fue muy refrescante en este año considerar la resurrección desde el punto de vista de, bueno, ¿cómo me afecta hoy? Hoy tengo su Espíritu. Hoy tengo acceso a estas cosas. Lo mejor, lo primero y lo mejor de la vida eterna, ya lo tengo. Su Espíritu mora en mí. Y puedo vivir libre del pecado. Puedo hacer morir las tendencias pecaminosas de mi corazón. Puedo vivir libre de culpa cuando fallo, porque soy su hijo. Y puedo recibir su ayuda en momentos de debilidad, de cansancio, de desenfoque. Todo esto está disponible para aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Si tú no has recibido a Jesús, te estás perdiendo de todo esto. Estás perdiéndote de la vida espiritual que Jesús compró para nosotros a precio de sangre. Te estás perdiendo la experiencia de poder recibir realmente a Dios en tu vida, en tu corazón, transformándote, haciendo nuevas todas las cosas. Y yo quiero invitarte a que consideres, en unos momentos más, vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a cantar una canción, vamos a adorar al Señor y después vamos a celebrar la cena. Y antes de celebrar la cena, voy a hacer un llamado para aquellos que no han recibido a Jesús y quisieran hoy hacerlo. Tienes unos minutos para meditarlo y responder. Y como dice un amigo, pues te animo a que recibas a Jesús. Satisfacción garantizada, todos tus pecados perdonados, vidas transformadas. Y si no te gusta, te devolvemos tus pecados, bro. Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Es una expresión que en la Biblia se usa para referirse a la resurrección. Las misericordias firmes a David se refiere a eso, al hecho de que un descendiente de David se sentaría en el trono para reinar por la eternidad, estableciendo el reino de Dios, de justicia y de paz. Esa es una invitación a ser saciados espiritualmente, a recibir la vida, a recibir el Espíritu de Dios en nosotros. Todo lo que tienes que hacer es confiar en Jesús y recibirle en tu corazón, cediéndole el control absoluto de tu vida, porque Él es Rey. Él venció a la muerte, Él conquistó el sepulcro y Él quiere conquistar tu corazón. ¿Qué es lo que va a pasar si tú le entregas tu vida? Vas a recibir esto: recursos inagotables, espirituales, gratuitos, que te van a satisfacer y te van a sustentar de aquí hasta la eternidad. Así que si tú quisieras hoy recibir a Jesús, haz esta oración sencilla junto conmigo, por favor. Puedes cerrar tus ojos y no necesitas levantar mucho tu voz, pero sí te invito a que hagas esta oración en voz alta. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viviste una vida perfecta y la ofreciste en la cruz para pagar todos mis pecados. Creo que moriste por mí conforme a las Escrituras y que resucitaste por mí para darme de tu Espíritu y con ello una vida nueva. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Reconozco que te necesito y te pido que me des tu Espíritu Santo.
ven a vivir en mi corazón y transfórmalo todo de adentro hacia afuera, Señor. Gracias por haberme amado y gracias por salvarme. Amén.